En Arizona, un juez declaró nulo el juicio contra George Alan Kelly, un ranchero acusado de matar a tiros a un migrante mexicano que pasaba por tierras de su propiedad cerca de la frontera sur. Los jurados del caso no lograron llegar a una decisión unánime después de más de 2 días completos de deliberación. El hombre de 75 años es acusado de asesinato en segundo grado por haber disparado, un hecho que ocurrió el 30 de enero de 2023. Esta es la historia. Después de una intensa batalla legal que mantuvo en vilo a la comunidad de Nogales, el caso del ranchero George Alan Kelly, acusado de la muerte del migrante Gabriel Quinn Buitemea, concluyó con un resultado inesperado. Tras más de 15 horas de deliberación, los jurados no lograron llegar a un veredicto unánime, dejando el juicio en un punto muerto, es decir, nulo. El acta mostrará la ausencia de los jurados basada en la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto en cualquier caso. La Corte ordena un juicio nulo, que este caso se encuentra en este juicio. La tensión en la sala del Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz era palpable cuando el juez Thomas Fink se vio obligado a declarar el juicio nulo, poco después de las 4:30 de la tarde, hora local. Sin embargo, esto no marcó el fin definitivo del caso. Se programó una reunión para el 29 de abril, en la que la oficina del fiscal del Condado de Santa Cruz decidirá si intentará nuevamente llevar a juicio a Kelly. El tribunal fijará una audiencia de estado para el próximo lunes y el calendario de mociones habitual del tribunal para la 1:30 y así permitir que el estado pueda ver la situación, decidir si desea o no pedir a la corte para restablecer el asunto para el juicio. El corazón del caso se centró en los trágicos eventos ocurridos el 30 de enero de 2023, cuando el migrante mexicano Buitemea perdió la vida en la propiedad de Kelly. Según la versión de la defensa, Kelly disparó 3 tiros de advertencia al aire, pero la situación escaló resultando en la muerte de Buitemea. Sin embargo, la fiscalía sostenía que Kelly disparó intencionalmente contra los hombres desarmados. Este caso coincide con la discusión de una polémica ley en el legislativo de Arizona, impulsada por republicanos, que le permitiría a los rancheros matar migrantes que crucen sus propiedades sin enfrentar cargos criminales. Sin embargo, la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetó esta ley. Muy bien, es tiempo de análisis en el informativo USA. Saludamos a Jeffrey Keegan, abogado y analista político conservador. También nos acompaña Daisy Báez, veterana del Ejército y el representante demócrata estatal de Florida sobre este, pues muy importante caso y esa decisión del juez de declarar nulo el juicio contra George Alan Kelly, el ranchero acusado de matar a tiros a un migrante mexicano que pasaba por sus tierras. La primera reacción quisiera conocer de ustedes dos frente, bueno, a esta decisión del juez. Comienzo con Jeffrey Keegan. Gracias por la invitación y bueno, quiero empezar diciendo de que doy mis condolencias a la familia de este señor, este inmigrante que perdió la vida al haber ingresado primero ilegalmente a los Estados Unidos y luego al haber ingresado ilegalmente, o sea, al haber cometido un traspaso en la propiedad de este señor de 74, 75 años, si mal no recuerdo se apellida Kelly. Lo que ha sucedido en este juicio es de que el planteamiento, la acusación realizada por la Fiscalía, por los fiscales, ha sido demasiado débil, tan débil que no ha logrado convencer a todos los jurados. Es un principio fundamental, es un dogma jurídico que si vas a condenar a alguien, tienes que estar 100% seguro. No puede haber ni una pizca, ni un gramo, ni un microgramo de duda. El testigo dijo de que no, que habían disparado con premeditación, que les habían disparado ellos con premeditación. Bueno, y los disparos han ocurrido de más de 100 metros, pero la defensa del acusado, Kelly, demostró que este señor, el testigo estrella, era un narcotraficante. Entonces ese testimonio también se cayó. Vamos a escuchar a Daisy Báez, que es veterana del Ejército y es representante demócrata estatal de Florida, para ver también su opinión, sobre todo porque está tan dividida la opinión que el mismo jurado no pudo tener una decisión unánime. Daisy. Gracias por la invitación. Y es ex representante estatal, no estoy activa en ese cargo hoy en día, pero
ciertamente me sirve de experiencia. Y como dices tú, como militar, soy una persona que no le temo a las armas. Sin embargo, pienso que tenemos un problema grande en este país de la adoración y del el culto de las armas, yo diría. Lo que vimos en Arizona fue el sistema funcionando. El sistema judicial de este país es un sistema de procesos a que todas personas tienen derecho. Tanto la defensa como la fiscalía presentan sus puntos de vista, su evidencia, y el caso se mueve dependiendo de cómo lo ven los jurados, ¿no? En este caso, los jurados consideraron que estaban divididos, no llegaron a un acuerdo. Se terminó el caso y la fiscalía decidirá, como tú mencionaste, en la semana que viene, después de una conferencia, si van a reiniciar el juicio o no. Vuelvo y digo, el sistema judicial de los Estados Unidos funcionando como debe ser. Ese es un punto. El otro punto es el sistema conservador de este país, que es pro vida. Parece que no tiene ningún problema con que una persona cualquiera, porque alguien pase por tu rancho, tú lo mates. O sea, no sé dónde, cuándo y cómo llegamos a ser este tipo de nación. Estas personas están viniendo aquí a trabajar. Vale recalcar que si no fuera por la labor inmigrante, este país no tuviera clase media, porque los inmigrantes son los que producen, lo cultivan, la manufacturadura en este país, los meat packing plants, toda esa labor las hacen los inmigrantes. ¿Y vienen por qué? Porque los empleadores les dan trabajo. Abogado Jeffrey Keehan, aquí hay un tema de miedo y la persona que es en cierta forma invadida en su propiedad por un desconocido, pues puede sentirse en riesgo, puede sentir que su vida está en riesgo. Pero ¿cómo no permitir que este miedo lleve a cometer una injusticia, como terminar asesinando a otra persona que finalmente pues tendrá que decidirlo la justicia, pero si es un migrante atravesando por estas zonas de la frontera, no tenía una intención real de agredir al propietario de este rancho? Bueno, me vas a disculpar, pero en tu pregunta tú has mencionado injusticia. No ha habido injusticia en el accionar del ranchero Kelly. El juez mismo y el jurado ha decidido que no ha sido injusticia. Y has mencionado también que has mencionado el adjetivo asesinato. No ha habido asesinato en este caso específico. Pero si tú dices de que cómo evitar este tipo de situaciones, es bien simple. No entres a la propiedad privada de tu vecino. No entres a la propiedad privada de otra persona. Porque ya sabemos que el pueblo americano está armado o podría estar armado y tiene el derecho a defender su propiedad. Pues no. En el caso de Arizona hay un código que es el ARS 13404 que especifica exactamente qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus derechos frente a un caso de este tipo, cuando se meten a tu casa. Ahora, tú has mencionado de que este señor que perdió la vida, lo siento nuevamente, lo siento por un incidente que no debió pasar, estaba pasando en forma pacífica, ¿no? Como yo sé que estaba pasando de forma pacífica, ¿no? La defensa dice de que era un grupo de personas, 8 o un poco más, con armas y camuflados. Y estamos con camuflaje, ¿eh? Y una de las personas que estaba ahí tiene una condena por narcotráfico. Siendo la frontera con Arizona, entre Arizona y México, ruta de paso de narcotraficantes. Sabemos que esa es una región donde este tipo de movimiento de personas ocurre. Los rancheros lo saben. Ellos saben muy bien que esto pasa. Entiendo que la ley es que si no es dentro de una milla de tu casa, es donde te protege el derecho a propiedad, en este caso en particular en Arizona. Entonces, la necesidad de resolver una intrusión así, matando a una persona, creo que es una medida de cómo estamos en los Estados Unidos,
de cómo piensa la gente, de cómo viven con cierto nivel de paranoia, de que tienen que resolverlo todo con violencia. Y esa no es la nación que yo había conocido, esa no es la nación que no hemos presentado al mundo, una nación de justicia, de derechos civiles, y eso no es lo que estamos viendo con este tipo de casos. La gobernadora demócrata Katie Hobbs vetó el proyecto de ley sobre invasión de propiedad privada. ¿Qué opina usted sobre esa decisión? ¿Me está preguntando a mí? La gobernadora hizo muy bien, en mi opinión. Sí. Es una medida descabellada, odiosa, innecesaria y mandada a darle libre albedrío a las personas a que usen la violencia cuando ven personas inmigrantes, personas que están aquí, que vienen a trabajar, que vienen a hacer mejor vida para sus familias, a vivir el sueño americano, que es el sueño que todos tenemos. Abogado Jeffrey Keegan, ¿qué opina usted de esa decisión de la gobernadora Katie Hobbs? Ya, solo quiero volver un poquito hacia atrás. No se ha demostrado de que la bala que mató a este inmigrante ilegal, que también se metió ilegalmente a la propiedad del acusado, haya sido disparada por el granjero Kelly. Eso no se ha demostrado. Entonces no debemos hablar de que ha sido asesinado. Sobre el veto a la ley que intentó, el veto de la gobernadora a esta ley que se presentó. Bueno, como lo dije al inicio de la entrevista, ¿no? Yo soy defensor del derecho que tenemos nosotros a defender nuestra propiedad. Yo soy defensor entonces, si el gobierno me está quitando este derecho, el derecho divino, el derecho histórico a defender mi propiedad, a defenderme a mí mismo, yo creo que estamos llegando ya al final de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Si tú vas fuera de los Estados Unidos, vas a Europa, por ejemplo, o en el caso específico de España, hay un movimiento que se llama Ocupa, la cual tú te vas de vacaciones una semana, cuando regresas hay 5 personas viviendo en tu casa y no las puedes sacar por la fuerza. Porque la ley los protege a ellos y no te protege a ti, no te protege a tu derecho de propiedad. Tienes que hacerle un juicio que dura 1, 2, 3, 4, 5 años para poder tú ingresar a tu propiedad. Algo similar ya tenemos en algunos estados de los Estados Unidos, en el caso de Maryland, ¿no? Que es el derecho de los squatters, que entran y si ya están más de 15 días no los puedes sacar por la fuerza. Tienes que hacerles un juicio de desalojo, a pesar de que se han metido a tu casa y están viviendo ahí. Ya el Estado, el gobierno los protege a ellos, pero no protege mi derecho de propiedad. Entonces, estamos yendo en los Estados Unidos en esa dirección. No confundamos de la violencia, que yo estoy en contra de la violencia, pues ¿quién quiere vivir en una sociedad violenta? No confundamos la violencia con el derecho a defender mi propiedad, que son dos cosas totalmente diferentes. El derecho a la defensa de mi propiedad es la ley, es el derecho histórico, es el dogma, es la verdad. La violencia es ilegal. No podemos defender la violencia. Ingresar a mi casa por la fuerza es un hecho violento. Lo que implica el juicio nulo es ahora decidir si el fiscal vuelve a iniciar un proceso, pero hasta el momento el proceso adelantado queda anulado. ¿Podría volver a juicio si así lo decide el fiscal o simplemente no volver a enfrentar con nuevas pruebas y nueva justicia? Quiero agradecerle mucho a Jeffrey Keegan. Sí. Señor Jeffrey Keegan, gracias por habernos acompañado, abogado, analista político conservador, muy amable. Gracias a usted, muchas gracias por la entrevista y bueno, se acerca el Día de la Madre, feliz Día de la Madre a todos. Bueno, ya viene, está en unas semanas. También quiero agradecer a Daisy Báez, veterana del Ejército y ex representante demócrata estatal de la Florida, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias por la